Buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a ver cómo se comportó el dólar durante la jornada, que como vemos se comportó a el alza. La gráfica está en verde, tiene un precio promedio de 3.908 pesos. Eso quiere decir que subió más de alrededor de 100 pesos. Recordemos que estaba en aproximadamente 3.800, sin embargo, pues vemos que ya volvió a retomar esos 3.900 con un precio promedio de 3.901. Recordemos que en la apertura de hoy tuvo un valor de 3.885 pesos, un mínimo de 3.877 y logró alcanzar un máximo de 3.923 pesos con una tasa representativa del mercado en 3.879 pesos. Por su parte, respecto a las acciones, respecto a los montos que se transaron durante la jornada, el valor negociado fue de 1.194 millones distribuidos en 1.800 transacciones, con una TRM vigente, como mencionamos recientemente, de 3.879. Es decir, que el dólar en spot se mantiene por encima de la tasa oficial. Y a propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa en la sesión. Bueno, pues el mercado cambiario de hoy, alcista en Colombia, la tasa de cambio por encima por momentos de los 3.900 pesos en buena parte de la jornada. Para hoy tenemos una TRM de 3.876 y la de mañana va a estar por los lados de 3.900, es decir que medido por promedio vamos a tener una devaluación aproximadamente entre 20 y 25 pesos. Esto se da, digamos, en medio de un mercado financiero internacional que hoy corrige algo de toma de beneficios. Habíamos mencionado que el índice de XY, que mide esa fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en el mundo contra alguna de las principales monedas o las más fuertes de países industrializados, había tenido una tendencia hacia arriba que Colombia había replicado, por lo menos no del todo. Y hoy lo está haciendo, y cuando vemos cifras incluso máximos del día, que tuvimos incluso por encima de los 3.920 pesos, 3.923,40 pues para ser más precisos, pues simplemente es el reflejo de la dinámica internacional. Es más explicado por lo que sucede en el mundo que por lo que sucede en Colombia. Los hechos locales han generado unos niveles de volatilidad un tanto más amplios, pero son a los que estamos acostumbrados porque Colombia suele sobre reaccionar en la mayor cantidad de veces en el contexto pues de los mercados cambiarios. Entonces tenemos hoy en Brasil hay algo de devaluación, 5,40 reales por dólar de los Estados Unidos, 0,3. México relativamente estable, 0,1% de devaluación, 18,44 pesos mexicanos contra el dólar estadounidense. El sol peruano sí lleva 2 jornadas consecutivas devaluando de manera interesante. En la jornada de hoy 0,40, 0,45%. Y Colombia, como ya lo mencionamos, realmente 3 jornadas relativamente alcistas, haciendo algún tipo de corrección que inició justamente en esa zona de los 3.800 pesos, 3.820. Arrancó la subida y en este momento pues por los lados de 3.900 pesos. Simplemente la dinámica de los mercados permanece, seguimos atentos a ya cuando salgan los datos económicos de los Estados Unidos y se logre reactivar pues ya el gobierno de este país, se resuelvan pues en el Congreso los debates alrededor del tema del techo de la deuda, que eso va a pasar y se va a resolver. Veremos cómo reacciona el mercado. Por ahora en Colombia estamos probando esa resistencia ahí, ese nivel al que hemos intentado llegar o hemos llegado el 30 de septiembre, 3.930, 3.920, luego en octubre, en la famosa jornada del viernes 10 de octubre, de nerviosismo en los mercados, también arriba, hubo dólar arriba, como se diría popularmente en Colombia, por los lados de 3.920 aproximadamente, y hoy estamos aproximándonos a ese valor.
hacia arriba, hay un nivel muy importante de resistencia, pero ya por los lados de 4.000. Por ahora en el corto plazo, el muy corto plazo, esa zona de 3.930 la va a probar definitivamente y pues ya veremos si definitivamente sigue la dirección de evaluacionista o nos devolvemos a la zona de 3.800, que es el rango de negociación que hemos mantenido muy en el corto plazo, y en el largo plazo el 3.800 sigue siendo probado sin éxito hacia abajo. Tuvimos una prueba importantísima el 17 de octubre, pero rápidamente el mercado, luego de estar por debajo de 3.800, recupera esa zona y estamos en ese canal lateral de corto plazo, 3.800, 3.830, hoy, perdón, 3.800, 3.930 mejor, y ahí nos hemos estado moviendo, incluso con volatilidades importantes de más de 50 pesos diarios a raíz de los hechos locales que se suman al contexto internacional, al debate de los aranceles que se piensa imponer a Colombia, el nerviosismo de los empresarios y todo esto, pues se ve reflejado acá, pero por ahora en una magnitud modesta porque no hay una versión definitiva de estos hechos y simplemente pues esto se convierte en especulación y en movimientos pues defensivos de algunas personas que consideran que tener dólares en ese momento podría resultar razonable a la espera de nuevas noticias relacionadas con este tema, pues ya que es muy propio entre Colombia y los Estados Unidos, pero el contexto internacional también sigue influyendo en lo que sucede pues en la región, Brasil, Chile, México, Perú, y en eso hemos estado. Entonces, por ahora, rango arriba, resistencia, si no pasa de 3.930, tenemos abajo 3.830, 3.820, un rango de 100 pesos de negociación a la espera de nuevas noticias. En el plano internacional, les cuento que el dólar estadounidense se mantuvo estable frente a una canasta de monedas el miércoles, haciendo una pausa después de 3 días de alza, mientras que la libra cayó después de que la inflación británica en septiembre fuera más débil de lo previsto. El yen subió ligeramente frente al dólar después de haber alcanzado un mínimo de una semana el martes, luego de que fuentes dijeron a Reuters que el nuevo primer ministro Sanae Takaichi está preparando un paquete de estímulo económico que probablemente superará los 13,9 billones de yenes del año pasado para ayudar a los hogares a enfrentar la inflación. Después de fuertes caídas, los precios de oro volvieron a estabilizarse en $4.119,80 la onza, después de su mayor caída en un día en 5 años en la sesión anterior. Así las cosas, revisemos entonces de qué manera se comportó el dólar estadounidense, el DXY, durante la jornada, que como vemos presenta una caída del 0,12%, ubicándose en $98,85 en lo que va de la jornada. De otro lado, les cuento que las acciones de Netflix cayeron el martes en las operaciones el cierre de Wall Street después de que el gigante estadounidense del streaming reportara ganancias trimestrales por debajo de las expectativas del mercado. Netflix cerró el tercer trimestre de 2025 con un margen operativo del 28%, por debajo de las expectativas del mercado del 31,5%. El gigante estadounidense del streaming registró una ganancia de $2.500 millones tras obtener ingresos de $11.500 millones en ese periodo. El resultado se vio afectado por un gasto de $619 millones por una disputa en curso con las autoridades fiscales de Brasil. Según la carta dirigida a los accionistas, sin ese costo en el gigante sudamericano habría superado su pronóstico de margen operativo en el trimestre. El resultado hizo que las acciones de Netflix cayeran más del 6% el martes tras el cierre de Wall Street. La empresa con sede en California se presenta como uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo, con más de 300 millones de abonados en más de 190 países. En otro mercado de la economía estadounidense, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el miércoles a medida que los inversores centraron su atención en el próximo informe de inflación, que ofrecerá información muy necesaria durante un apagón de datos económicos. El dato económico importante de esta semana es el índice de precios al consumidor, que se publicará el viernes por la mañana y que los inversores analizarán para obtener información sobre las presiones de los precios antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.
El informe del IPC pospuesto es crucial, ya que todos los demás datos económicos han sido suspendidos durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, que se encuentra en su cuarta semana. Los operadores están descontando ampliamente una reducción de 1/4 punto porcentual en la tasa de endeudamiento a un día, según la herramienta FitWatch. Y de esta forma, así cerraron los bonos del Tesoro durante la jornada. El bono de referencia a 2 años bajó 17 puntos básicos y se ubicó en 3,43%, mientras que el bono de referencia a 10 años, en línea con el comportamiento de referencia a 2, descendió 12 puntos, ubicándose en 3,95%. Por otro lado, les cuento que los precios del petróleo subieron por segundo día el miércoles, aumentando alrededor de un 2%, impulsados por las esperanzas de un progreso de un acuerdo comercial de Estados Unidos con China e India. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló el martes con el primer ministro indio Narendra Modi y agregó que Modi le aseguró que India limitará sus compras de petróleo a Rusia. El periódico Mint de la India informó el miércoles que los dos países se estaban acercando a un acuerdo comercial estancado durante mucho tiempo que reduciría los aranceles estadounidenses sobre las importaciones indias del 50 al 15 o 16%. Los inversores también están siguiendo de cerca el progreso de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ya que los funcionarios de ambos países se reunirán esta semana en Malasia. Trump declaró que el lunes declaró en sesiones anteriores que espera alcanzar un acuerdo comercial justo con el presidente chino Xi Jinping, quien tenía previsto reunirse en Corea del Sur la próxima semana. Sin embargo, el martes, recordemos, Trump volvió a aumentar la incertidumbre sobre la reunión, afirmando que podría no concretarse. Pues mientras tanto, las preocupaciones sobre el suministro volvieron a surgir ante la noticia de que una cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin había sido suspendida y ante los temores de interrupciones a medida que los gobiernos occidentales presionaban a los compradores asiáticos para que redujeran más sus compras de petróleo ruso. Las existencias de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos cayeron la semana pasada. Esto fue lo que dijeron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano de Petróleo. El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el martes que pretende comprar 1 millón de barriles de petróleo crudo para la Reserva Estratégica de Petróleo, ya que busca aprovechar los precios relativamente bajos de petróleo para ayudar a responder con sus reservas. Bajo este contexto, así se comportó el petróleo durante la jornada que, como mencionamos anteriormente, estaba subiendo cerca del 2%, hoy finaliza con una subida, sigue en lo que va de la jornada, pues vemos que tiene una variación considerable del 1,94%, siendo hoy el segundo día que aumenta, es decir, más de 1 punto, y se ubica en $62.51. Por su parte, el petróleo de referencia WTI, el índice internacional de estos precios, pues avanzó más que incluso el petróleo de referencia Brent, finalizó la jornada en una variación positiva del 2,04%, es decir, que aumentó más de 1 punto, y aunque no logra llegar a los $60, hoy se ubica pues en $58.41. De otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, como había anunciado la semana pasada, porque no quiere una reunión desperdiciada ante la evidente falta de progresos en las negociaciones para un alto al fuego en Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, como había anunciado la semana pasada, ante la evidente falta de progresos en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania. No quiero tener una reunión desperdiciada, no quiero perder el tiempo, así que veré qué sucede. Pero hicimos todos estos grandes acuerdos de paz. Son todos acuerdos de paz, acuerdos sólidos, cada uno de ellos. Pero dije vayan a la línea de batalla, las líneas del campo de batalla, y retroceden, y se van a casa, y todos toman un tiempo libre porque tienen dos países que se están matando entre sí. Dos países están perdiendo de 5.000 a 7.000 soldados a la semana, así que veremos qué sucede. No hemos tomado una determinación. El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre. Trump ya invitó a Putin a una cumbre en Alaska en agosto, sin resultados tangibles. La idea de volverse a ver en Budapest surgió tras una larga conversación telefónica de más de 2 horas entre ambos mandatarios el pasado jueves, que según Trump había arrojado grandes progresos.
Al día siguiente, Trump recibió en la Casa Blanca al líder ucraniano Volodymyr Zelensky, donde ambos acudieron a la cita con objetivos muy divergentes. Zelensky quería la luz verde de Trump para recibir los misiles de largo alcance Tomahawk, algo que no ocurrió, mientras que el mandatario estadounidense presionó a su homólogo ucraniano para que cediera la región del Donbass, prácticamente bajo entero control ruso, según informó a la AFP un alto funcionario ucraniano. Ucrania considera que el Donbass, una zona mayormente industrial que abarca las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, es una parte inseparable de su territorio y ha rechazado en muchas ocasiones la idea de cederlo, con el apoyo de los líderes europeos. Trump pidió la semana pasada tanto a Rusia como a Ucrania que detuvieran la guerra en las líneas de batalla actuales y no hizo referencias públicas a que Kiev cediera territorio. Además, gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles sin electricidad, tras ataques rusos que dejaron al menos 6 muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Gran parte de Ucrania se encontraba el miércoles sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos 6 muertos y una veintena de heridos. Los habitantes de este edificio de la capital se despertaron con el ruido de explosiones que destrozaron ventanas y prendieron fuego vehículos en la calle. Muchos autos sufrieron daños y personas salimos corriendo enseguida. Un auto debajo de la segunda entrada comenzó a arder, explotó. Después llegaron las ambulancias, los bomberos, todo el mundo salió corriendo. Los nuevos bombardeos tuvieron lugar un día después de que se conociera el aplazamiento de la cumbre prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente estadounidense afirmó el martes que no quería tener una reunión desperdiciada con su homólogo ruso, con quien había pactado un encuentro en Budapest para negociar un cese del conflicto en Ucrania, iniciado con la invasión rusa a ese país en febrero de 2022. El gobierno ruso aseguró de todas formas el miércoles que los preparativos para una cumbre continúan. En las últimas semanas, Rusia multiplicó los bombardeos contra la red eléctrica y las infraestructuras gasísticas ucranianas, provocando cortes de red antes del invierno. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó el miércoles a Noruega y Suecia, que apoyan a Ucrania en el conflicto contra Rusia. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance se declaró muy optimista sobre el mantenimiento del alto el fuego en Gaza durante una visita este martes en Israel, en un contexto de fuertes presiones sobre el movimiento islamista palestino Hamás. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance se declaró muy optimista sobre el mantenimiento del alto el fuego en Gaza. Así lo expresó el martes durante una visita a Kiryat Gat, en el suroeste de Israel, cerca de la Franja de Gaza, en un contexto de fuertes presiones sobre el movimiento islamista palestino Hamás. Lo que hemos visto en la última semana me da un gran optimismo de que el alto el fuego se va a mantener, y si pasamos de donde estábamos hace una semana a una paz duradera y a largo plazo entre Israel y Gaza, habrá altibajos, habrá momentos en los que parezca que las cosas no van particularmente bien, pero teniendo en cuenta eso y la historia del conflicto, creo que todos deberían estar orgullosos de donde estamos hoy. Va a requerir un esfuerzo constante, va a requerir monitoreo y supervisión constantes. Estados Unidos e Israel acusaron a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, donde episodios de violencia mortal el domingo amenazaron con romper la tregua auspiciada por el presidente estadounidense Trump. El acuerdo de alto el fuego de 20 puntos puso fin a 2 años de hostilidades entre Israel y el grupo islamista palestino. Sin embargo, varias cláusulas del acuerdo siguen sin estar claras, como el calendario para el desarme de Hamás y el futuro gobierno de la Franja de Gaza, que el movimiento islamista palestino controla desde 2007. Vance afirmó que Washington no había fijado una fecha límite para el desarme de Hamás. Sabemos que Hamás tiene que cumplir con el acuerdo, y si Hamás no cumple con el acuerdo van a suceder cosas muy malas, pero no voy a hacer lo que el presidente de Estados Unidos se ha negado a hacer hasta ahora, que es poner un plazo explícito, porque muchas de estas cosas son difíciles. Antes que Vance, Trump aseguró que sus aliados en Oriente Medio y la región estaban preparados para entrar en Gaza con una gran fuerza para poner en orden a Hamás si el movimiento islamista palestino continúa actuando mal. Vance aseguró que Estados Unidos no enviará tropas militares a la Franja de Gaza, sino que proporcionará coordinación, mientras se establece una fuerza de seguridad multinacional independiente. El ejército israelí aseguró que tras los ataques del domingo volvió a cumplir con el alto el fuego, pero que responderá con firmeza ante cualquier violación. De su lado, Hamás acusó a Israel de inventar pretextos para reanudar la guerra.
Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios.